El siguiente es un programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la entrevista de la semana con Neisa Colmenares y Sandra Rondón. En la mañana de hoy tenemos como invitado al diputado Franklin Duarte. Él es representante del Partido Social Cristiano Copey, es diputado por La Frontera, es también miembro de la Comisión Permanente de Política Interior y presidente de la Subcomisión de Asuntos Policiales y su jefe de la fracción de la MUD. Y en este momento pues vamos a iniciar el diálogo para que nos hable sobre el Frente Amplio Venezuela Libre, capítulo Táchira, que ya está en el Estado y es coordinado en este momento por el presidente de Azogata, Leonardo Figueroa, y dice que allí están todos los representantes de los partidos políticos, representantes de la sociedad civil, algunos medios de comunicación, también hay algunos productores, universidades y la parte gremial y partidos políticos. Entonces, ¿qué nos puede decir usted al respecto? ¿Ha sido invitado a esta reunión para dar inicio a este Frente Amplio por Venezuela? Bueno, buenos días, Neisa, Sandra, gracias por la oportunidad a los televidentes. Pues del capítulo Táchira no lo conozco porque debo ser responsable y decirle que Copey, a mi partido, no fue invitado a ese Frente Amplio. O sea, Copey no fue invitado. Copey, la organización política Copey no fue invitada. Yo estoy en el Frente Amplio Nacional porque soy el subjefe de la fracción de la unidad y tuvimos 2 semanas en reuniones en Caracas para poder conformar el Frente Amplio Nacional. Inclusive estuve en la instalación del Frente Amplio Nacional, porque soy el subjefe de la fracción de la unidad en la Asamblea Nacional por este año. Pero aquí en el Táchira no debo ser responsable y decirle que Copey no ha sido invitado y no pueden decir de repente, alegar que Copey está participando en elecciones cuando ha sido público, notorio, lo hemos manifestado en diferentes vocerías de quienes representamos a Copey en el Estado y en el país, que nosotros no estamos avalando ese simulacro electoral del 20 de mayo, que es un simulacro electoral, y nos mantenemos nosotros en eso, que exista, que la tarjeta esté en el tarjetón y está participando. Bueno, hay un problema nacional que el gobierno quiere apresar, quiere destruir todas las organizaciones políticas democráticas, como destruyó a Primero Justicia, Voluntad Popular, como ahorita pretende destruir Acción Democrática. Bueno, a Copey nos quitó, nombró una persona, ellos, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, nombraron una persona para que escriba, es quien tiene la clave para escribir, esa persona escribió. Incluso el Estado Táchira, en una asamblea estatal del partido, ratificó que no iba a avalar ni a participar en esas elecciones sin condiciones, no iba a participar. Se fue a un Consejo Federal del partido, que es la máxima autoridad según los estatutos de nuestro partido en Caracas. Todo el país aprobó también eso, que Copey no va a avalar. En consecuencia, Copey, los verdaderos copeyanos, los dirigentes de Copey, no estamos participando en ese simulacro electoral del 20 de mayo, y me parece, ya hago un llamado, porque si es un Frente Amplio debe ser bien amplio, darle participación. Dice que están todos los gremios, Sandra. Dice que están todos los gremios, ¿no? Dice que participan los gremios. Sí, así lo hicimos nacionalmente. Nacionalmente lo hicimos así. Dice algunos gremios, porque los gremios profesionales todos no están incluidos. Bueno, nacionalmente se les dio participación a todos. Le digo, yo estuve en todas esas reuniones y estuve el día de la instalación también. ¿Y a qué se debe, diputado, de que el partido Copey no haya sido convocado a este Frente Nacional? Desconozco de las personas que están organizando eso. Desconozco completamente. Soy el jefe de la fracción de Copey también. No hemos sido tomados. He hablado, es más, ahorita tenemos una reunión en el partido, a las 10 de la mañana estamos reunidos en el partido y nadie ha sido invitado para... Bueno, entonces vamos a hacer el llamado de ese Frente Amplio de Venezuela Libre, capítulo Táchira. Tienen que invitar a todas las organizaciones políticas. Así es. Para que participen, a todos los gremios como tal, pero de manera formal. No es que, claro, mira, yo fui, tú vas a ir, no, sino de manera formal. La tarjeta es público, notorio, aquí saben quiénes somos los voceros de cada partido. Esos son los voceros que tienen que llamar a reuniones. Ahí hay diputados regionales, hay exgobernadores, hay diferentes calidades de dirigentes de Copey que pueden ser llamados a incorporarse ahí, porque Copey en el Táchira, en 99 municipios y en toda su parroquia no va a participar en este simulacro electoral. ¿Y tiene conocimiento de otro partido que tampoco haya sido invitado? No, desconozco. Yo hablo responsablemente por mi partido. ¿Y por qué no van a participar en este proceso electoral del próximo 20 de mayo? No hay condiciones y nosotros hemos
Nosotros somos un partido con 72 años de lucha por la democracia en Venezuela y nosotros lo que exigimos es que se respete la Constitución vigente, que existan condiciones para participar. ¿Qué condiciones exigen ustedes? Nosotros tenemos tiempo donde desde COPEI se le ha enviado a la Mesa de la Unidad documentos que quiere COPEI, nos sumamos en todos los eventos, nos hemos sumado a la unidad, nunca hemos estado por fuera de la unidad, nos hemos sumado a la unidad, aunque nos hayan en un momento por un problema interno de COPEI, nos sacaron de la unidad, siempre hemos sido soldados firmes de la unidad, porque tenemos... ¿Y por qué fueron sacados ustedes de COPEI? Por un problema interno de lo que está sucediendo ahorita, que el Tribunal Supremo de Justicia quiere meterle las manos a COPEI, esa es la verdad, pero nosotros somos unos soldados de la unidad. ¿Por qué lo digo que somos unos soldados de la unidad? Porque nosotros sí tenemos el objetivo claro, que para salir de esta dictadura necesitamos estar unidos. Solo unidos podemos derrotar esta dictadura. ¿Y cómo la queremos derrotar? Nosotros, como somos un partido demócrata, sí creemos en el voto, pero un voto con condiciones. Nosotros no creemos en un voto preso, que es lo que hay ahorita. Ahorita es un voto preso. Entonces, ¿cuál es el llamado que usted le hace a la ciudadanía para este proceso de elecciones del 20? La abstención. ¿Por qué? ¿Usted cree que eso de esa manera sería la mejor solución para el país? Para el 20 de mayo la abstención sí. Eso sería una forma de protesta de la ciudadanía en Venezuela, de todos los gremios. ¿Eso sería entregarle todo al gobierno nacional? No le vamos a entregar porque está perdiendo legitimidad. Después del 20 de mayo, Maduro pierde su legitimidad como presidente, porque es unas elecciones que no están avaladas por nadie en la comunidad internacional y por la mayoría del pueblo de Venezuela, por ninguna organización política. Es más, nosotros de la Asamblea Nacional le hicimos el llamado, cuando se estaba en el diálogo, cuando estaba con la bancada del PSUV, se hablaba, vamos a unas elecciones justas, transparentes. Ustedes dicen que tienen la mayoría, vamos a competir. Ahí está, hay un ejemplo de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién reconoce la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Y quién reconoce la Asamblea Nacional? Cuando ellos tampoco dicen lo mismo. La comunidad internacional no reconoce. ¿O por qué cree que el gobierno venezolano está así asfixiado? ¿Han podido lograr un crédito? Pero entonces, ¿quién debe dar los primeros pasos para lograr la reconciliación nacional? ¿El pueblo, los militares, la oposición, el primer paso lo tiene que dar primero la comunidad internacional? Los representantes del gobierno. Porque nosotros hemos cedido en todo lo que nos han pedido. Nosotros. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Fácil, cambiar el Consejo Nacional Electoral, que fue nombrado después del 6 de diciembre, que ganamos la mayoría parlamentaria nosotros en la Asamblea Nacional, por el narcoterrorista Diosdado Cabello. Fue nombrado ese Tribunal de Suprema Justicia, fue ratificado ese Consejo Nacional Electoral, cuando legalmente está vencido ese Consejo Nacional Electoral. ¿Cuánto tiempo tiene vencido? 2 años, lo que tenemos nosotros como diputados de la Asamblea Nacional. ¿Y qué va a pasar con ustedes ahora? Seguimos legislando para lo que el pueblo nos decidió por nosotros, nos eligió a nosotros para legislar, seguimos legislando. O sea que hay dos nosotros. asambleas nacionales, la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y todos cobran? ¿Y todos cobran? No, nosotros no cobramos. ¿No están cobrando? No cobramos. Los ¿Cuánto diputados tiempo? de la Asamblea Nacional tenemos desde abril del año pasado, desde abril del año pasado que no cobramos un bolívar. ¿Y ustedes qué han hecho al respecto? ¿Han ido a la UNAPRE a solicitar qué Todo pasó? Se ha hecho ante la UNAPRE, ante la vicepresidencia, no dan respuesta, porque como este gobierno es hábil para no responder. Y los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente sí están cobrando. Ellos cobran 12 millones de bolívares. O sea, que era lo que les pertenecía a ustedes. Tienen hotel en Caracas, el ALBA, tienen transporte aéreo, pago, todo. Eso lo tienen los ilegítimos, los ilegales de la Constituyente. ¿Y cómo están haciendo ustedes para costearse los viajes para Caracas? ¿O tú que eres de aquí de San Cristóbal? A cada diputado nos toca solucionar, porque tampoco podemos quedar mal al pueblo y decirle no puedo asistir porque no tengo recursos. Tenemos que buscar, así como vamos a tener que estar en los semáforos. Ustedes lo hacen a honoren porque quieren. Por el país. Por el país. Un compromiso con el país, un compromiso con el pueblo que nos eligió a nosotros en el 2015. ¿Y ustedes cuando han hablado con el presidente Nicolás Maduro? No se ha hablado con él. No se ha hablado al respecto. Cuando fui entregó memoria de cuenta del primer año, se ha hablado con la bancada del PSUV, pero ellos, como todos ellos son millonarios porque sangraron el país, a ellos no les interesan los salarios. Pero nosotros, como vemos que hay problemas más graves que el salario de un diputado, pues dejamos eso a un lado y seguimos luchando por lo que queremos, que es restituir el hilo constitucional y es salir de esta dictadura. ¿Y la gobernadora Lady Gómez colabora con ustedes en ese sentido para sufragar los gastos? No, la gobernadora no, porque además ella no tiene recursos. Los recursos que le envían a ella pues, no alcanzan. Bueno, imagínense, el boleto aéreo sale 3 millones de bolívares. ¿De dónde le vamos a pedir nosotros a la gobernadora? Nosotros lo que apoyamos a la gobernadora en que haga una buena gestión en el Estado y que los recursos los inviertan en el Estado. Pero ustedes pueden hablar con ella para que les ayude a una persecución del gobierno contra dinero, la oposición. Claro. Y si la gobernadora se pone en estas cosas, imagínense, pues tendría aquí el gobierno metido ahí, que la Contraloría. Entonces nosotros apoyamos a la gobernadora en su gestión, pero no le Pero ella les puede ayudar a gestionar el dinero de ustedes.
hablando con el gobernador, hablando con el presidente. No, porque es un tema nacional. Bueno, claro, es un tema nacional, pero ella puede hablar con el presidente para que les apoye. Pero una parte no, ella es un tema, no, porque ella tiene bastantes compromisos en la gobernación y los diputados nacionales. Somos un poder legítimo, un poder autónomo, un poder nacional, donde nos entendemos con el poder ejecutivo nacional. Bueno, no está de más que ustedes puedan hablar directamente con ella para que les pueda gestionar gran parte de ese dinero que ustedes están necesitando. Ok, lo haríamos, sí, podríamos hablar con ella, pero uno ya conociendo cómo se maneja aquí en este país la situación. Hay que tocar puertas. Bueno, amigos, nos corresponde hacer nuestro primer corte comercial, pero ya regresamos con más de la entrevista de la semana con Sandra y Neisa, y nuestro invitado en el día de hoy, el diputado Franklin Duarte de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Más de la entrevista de la semana con Neisa y Sandra, y con nuestro invitado en el día de hoy, el diputado Franklin Duarte del partido COPEI. Él es diputado salió electo por la Frontera, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior, presidente de la Subcomisión de Asuntos Policiales y su jefe de la fracción de la MUT. Y bueno, vamos a conversar en esta parte sobre algunos inconvenientes que se han presentado en la frontera con respecto a cuando los venezolanos van a visitar, van de visita o se van al vecino país y han tenido problemas para sellar su pasaporte porque se demora más de 4 horas para poderlo hacer, o también con la tarjeta migratoria. Recientemente el presidente Santos anunció de que ya no era permitido sacar más su tarjeta fronteriza. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo pueden hacer los venezolanos para poder transitar con más facilidad y que por lo menos las autoridades pues les puedan brindar pues ese apoyo para que todo sea más rápido y no sea tan demorado? Mire, nosotros desde la Comisión de Fronteras de la Asamblea Nacional, la presidenta es la diputada Gaby Arellano y yo soy el vicepresidente de esa comisión. Nosotros hemos tenido varias reuniones con diferentes autoridades del gobierno de Colombia, desde locales, alcaldes, concejales, gobernador, gobierno nacional, la Cancillería y los funcionarios, los jefes de Migración Colombia. Y eso es que existe, que estaba hablando, por ejemplo, en estos días vi un video que decía xenofobia, no es mentira. ¿Qué es lo que pasa? Que en Venezuela en 20 años nos acostumbramos a esa cultura, al facilismo, a que todo es fácil, a que todo nos regalen, a que yo hago aquí en este país lo que quiero, y Colombia es un país que no hay que cumplir unos requisitos como era anteriormente Venezuela, como era Venezuela antes. Y las autoridades son más fuertes, la gente les teme. Hay que cumplir unos requisitos. Sin embargo, ellos han sido flexibles con nosotros. En la Asamblea Nacional les solicitamos, después de que el presidente Santos se pronunció, en una reunión les solicitamos la flexibilidad respecto al carné del pase fronterizo, y él inclusive, después de eso, el jefe de inmigración, en la reunión que sostuvimos con él, Kruger, y el Mauricio Jiménez, que es el representante del jefe de migración en el norte de Santander, tiene 18 meses, después que el carné venza, 18 meses tiene para seguir circulando. Sí, pero también está llegando una información al correo de las personas que están solicitando su carné, su tarjeta fronteriza, donde dice que tienen 3 semanas y que después de las 3 semanas deben cancelar 15.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que les ha llegado ese carné? ¿Se puede? Las personas que se quedan viviendo en Colombia. Recuerde que tienen que cancelar. Recuerde que por esta frontera hay los venezolanos que cruzan para comprar medicamentos y alimentos. Ese pasa con el carnet fronterizo que tenemos vencido. Yo lo tengo vencido, pero hay 18 meses para usarlo, los que vamos y venimos. Claro, pero el que no pudo sacar ese carnet tiene que sellar el pasaporte. Sellar el pasaporte o sacar el carnet que están sacando en Colombia, que parece sacan 15.000 pesos, que es un carnet. Y eso es producto que lo que pasa es que nosotros somos de memoria corta. Los venezolanos somos de memoria corta. Nosotros eso que estamos viviendo ahorita es porque en el 2011... el Hugo Chávez Fría, el fallecido, el difunto delincuente ese, nos sacó de la comunidad andina de naciones y dejamos nosotros de tener algunos beneficios como esos. Franklin, ahora las personas que van a sellar su pasaporte también nos han informado a través de la entrevista de la semana que tienen que tener un pasaje para poder sellar el pasaporte. ¿Qué hay de cierto con eso? Depende que dice la persona, si va a salir, si se va a quedar en Cúcuta o va a salir, por supuesto que tiene que sellar el pasaporte, pero si va y viene, no tiene que sellar pasaporte porque va a comprar medicamentos, porque va a comprar alimentos, solamente pasa con el carnet fronterizo. ¿Pero cómo lo demuestra? ¿Cómo le creen? Yo no tengo que sellar pasaporte si yo no voy a salir,
las terceras personas que pasan son las que utilizan a Colombia como puente para pasar a otros bueno, países. Pero fíjate algo, debe llevar un pasaje. Nosotros Claro. hace poco fuimos invitados nosotros en la entrevista de la semana fuimos invitados a una reunión en el vecino país y allí nosotros mostramos nuestro pasaporte y no teníamos que sellarlo y si no teníamos que tener la tarjeta fronteriza porque si no nos dejaban pasar. Así, o sea, íbamos a pasar nada más porque no nos íbamos a demorar. El pasaporte, repito, la negativa de que no pasamos con el pasaporte es porque nosotros no somos pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones. Si perteneciéramos a la Comunidad Andina de Naciones, que en el 2011 nos sacaron, nosotros pasamos tranquilamente con el pasaporte. Esa es la verdad. Pero ahora como que les cuesta más a los venezolanos de ir al vecino país. Y cuando antes, hace años, cuando ellos tenían la situación difícil como la tenemos nosotros ahora en Venezuela, no fue tan difícil para ellos ingresar a Venezuela. No es difícil. Repito, hay reglas que competir. Nosotros en Venezuela nos hemos acostumbrado al facilismo. Esa es la verdad. Entonces, cuando llegamos a un país donde existen reglas y se respetan las reglas, entonces nos parece O sea, que difícil. ya no más facilismo para los venezolanos. No debe existir el Se facilismo. cumple la Constitución. Aquí tenemos que recuperar este país, empezar a reconstruirlo y empezar a crear una cultura que en 20 años le ha entrado ¿Cuál es la a muchos. cultura que se debe Trabajar, preparar? que no nos regalen nada, que exista un país de producción y que nos den a los venezolanos trabajar para yo tener lo que yo me gane trabajando, no como está acostumbrado la mayoría de los chavistas, que le regalen una beca, que le regalen una pensión, que le regalen una O sea, caja ¿usted está en mercado. desacuerdo con ese apoyo que está dando el gobierno nacional? ¿Cuál apoyo? Una caja CLA cada año. ¿Será que yo hablo, nosotros caminamos los barrios, los chavistas le llega la caja CLA una vez al año? Si fuese que le llegara toda Pero la el semana. presidente ha anunciado que eso es cada 15 A él lo días, me anunció han porque dicho. el A populismo, través de los medios se ha visto de esa eso es el información. gobierno comunista populismo, de eso se trata, de informar mentiras, de decir falsedades que ya nadie se las cree. O sea, que Ya usted ni dice que entre eso es ellos se mentira. cree. Totalmente falso. Pero 20 años entonces- mintiéndole al país, 20 años mintiéndole al mundo. Franklin, ¿qué pasa en realidad en la frontera entre Venezuela y Colombia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en realidad? Vamos a decirle a nuestra audiencia. ¿Qué pasa en Venezuela? Lo que tenemos nosotros es vemos los venezolanos como todos los días están cruzando los puentes internacionales. Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, están cruzando buscando cómo sobrevivir. Eso es lo que está pasando aquí en Venezuela. Y usted como ¿Qué? representante de la parte de la frontera, ¿cuál es la mejor solución? El corredor humanitario. La mejor solución, el corredor humanitario es temporal. La mejor solución es salir de la dictadura, salir del gobierno de Nicolás Maduro Moro ¿Cómo por cree la vía usted que se pueda constitucional y salir de electoral. Constitucional y electoral. O sea, entonces Representa un tú dices partido que a pregona través la de las democracia y la elecciones, practica. sí, pero a través de las elecciones, y vienen las elecciones el 20 de mayo y dice que no se participa. Elecciones como lo hablamos, como lo establece la Constitución, con un árbitro transparente como lo establece la Constitución, que debe ser un poder autónomo como lo somos la Asamblea Nacional. Pero ahorita no, ahorita son 4 brujas que son el brazo ejecutor del PSUV. Eso es Tibisay Lucena, Sandra Olita, ¿no? Sandra, las 4 rectoras del Consejo Nacional Electoral. Lo que son es unas serviles de la dictadura madurista. No hay condiciones, no hay un árbitro transparente, como existía hace tiempo. Hablando de tanto problema fronterizo, bueno, han cerrado muchas empresas a través de la situación que se vive hoy con tantos incrementos de salario mínimo a cada rato y que el año pasado hubo 4 aumentos. Entonces las empresas se han visto en la necesidad de cerrar. ¿Cómo está esa situación en la frontera específicamente? La frontera, lo que es en su comercio, lo que conocimos, la frontera más viva y activa de Latinoamérica. Ahorita lo que es el comercio, desolado completamente, donde usted ve bastantes personas en la avenida Venezuela, en la avenida 1 de Mayo, pero ¿Cuántas porque van a empresas cruzar han la frontera. cerrado en la frontera? En su totalidad, 92% de la empresa, del empresariado en la frontera. Se ha visto cerrado. la necesidad de cerrar. Se ha visto la Pero necesidad de cerrar. actualmente la frontera está cerrada por parte de quién, ¿del gobierno colombiano o de Venezuela? El gobierno de Colombia nunca ha cerrado la frontera. Entonces, ¿Venezuela? Es Venezuela quien cerró desde el septiembre del 2015, que ya estábamos en campaña electoral a la Asamblea Nacional, yo estaba en plena campaña, cuando cerraron la frontera. Fue el gobierno de Nicolás Maduro Moro quien cerró la frontera, y en ese momento aquí en el Táchira, quien promovió ese cierre de frontera, ya está ahorita el ministro de no sé qué vaina, que ya nos volvió a aparecer, el enano Bielma Mora. Pero en verdad está cerrada la frontera porque uno ve mucho movimiento trayendo. Bueno, está cerrada para el tránsito vehicular. La frontera está cerrada para el ciudadano común, pero las trochas permanecen abiertas y los puentes los abren en las noches para pasar el contrabando. Los pocos víveres que se están ¿Y produciendo usted ha en Venezuela, denunciado en varias ocasiones esa situación? muchísimas, porque pasan las gandolas. El puente de Tienditas no se ha inaugurado, y eso parece una autopista en horas de la madrugada, pasando las gandolas y los camiones O con sea, que víveres. usted puede decir a la gente, bueno, para que constaten la veracidad de lo que está diciendo. Pueden irse en la madrugada y grabar. Bueno, no pueden, porque es que la Fuerza Armada
los funcionarios de la Fuerza Armada no permiten el acceso, cuando están pasando los camiones no permiten el acceso de carros particulares ni de personas por esa zona. O sea, quiere decir... Ojo, la Fuerza Armada y grupos irregulares que se apoderaron ahorita de esa zona, ¿no? Quiere decir, Franklin, que lejos de solucionar el problema del contrabando, más bien se ha incrementado el cierre de la frontera. No, sí hubo solución porque crece el capital económico de los altos jefes del PSUV. Llámese sobre todo los militares de alto rango generales. Se solucionó por eso, porque ¿qué pasaba? Con el contrabando pequeño, el carrito que llevaba su pimpina de gasolina cuando estaban los puentes abiertos, la plata le quedaba al guardia raso que estaba en Alcabala. Ahorita las gandolas, los camiones, pagan de una vez, eso es el general, los guardias no lo pueden mirar. Por eso es que nos facilitan a nosotros los guardias los videos, porque ahora, como este gobierno es tan centralista, la corrupción también se centralizó. Ahora el contrabando solamente lo cobran los altos generales de la Fuerza Armada Nacional, los altos diputados del PSUV y el gobierno de Nicolás Maduro. Y algo que ha llamado también la atención aquí, Neisa, que nosotros lo dijimos hace poco, también en la entrevista de la semana, es con los carros por puesto que trabajan aquí en San Cristóbal y que ellos a cualquier hora entonces van a la frontera, dejan de elaborar aquí, la gente no puede agarrar su carrito por puesto y los han denunciado inclusive que han estado trabajando en la parte de frontera. Usted como representante de la Asamblea Nacional, ¿qué ha hecho ante esa situación? Mire, hay crisis, desde aquí a todas las crisis que vimos en el país, la solución es salir de Maduro, porque el tema del transporte, por ejemplo, eso es un tema del transporte. El perjudicado es el transporte, pero también se perjudica al pueblo. Claro. No le sirve a un transportista ir a llevar 5 pasajeros de aquí a San Antonio. Si cobra caro, el bolsillo del ciudadano común se ve afectado. Pero si cobra barato, no es rentable para comprar los cauchos, ni la batería, ni el motor. O sea, estamos sufriendo toda la crisis. Todos los sectores de Venezuela estamos sufriendo. Y la única forma de parar esta crisis se llama sacando a Nicolás Maduro Moros. Hacemos nuestro segundo corte comercial y ya regresamos con más de la entrevista de la semana con Sandra y Neisa. Continuamos con más de nuestro programa, la entrevista de la semana con Neisa y Sandra y con nuestro invitado en el día de hoy, el diputado Franklin Duarte. Él es representante de COPEI, diputado de la Asamblea Nacional, diputado por la Frontera, y estábamos hablando en esta parte del programa sobre la situación fronteriza. Hablamos sobre la tarjeta migratoria, hablamos también sobre el sellado del pasaporte para poder ingresar al vecino país y bueno, y también del cierre de las empresas. Te estamos hablando también de la parte de las trochas, dice la situación tan delicada que se vive en esta zona fronteriza. Y bueno, Franklin Duarte pues nos ha estado hablando sobre esta situación tan fuerte. Y ahorita pues estábamos comentando referente al transporte, el transporte que pasa, se la pasa trabajando en la parte fronteriza y deja de elaborar aquí en San Cristóbal y presentándosele ese problema al mismo colectivo que utiliza el transporte diario. Sí, y también tenemos que agregar a esto de la frontera lo último hemos recibido varias denuncias nosotros de la Asamblea Nacional porque como es masiva la salida de los venezolanos por esos puentes y han llegado muchísimas denuncias a la se habla más de 4 millones de personas que han salido. Entre 90 y 100 mil diarias. Y el censo que tenemos nosotros es que fuera de Venezuela hay 4.7 millones de venezolanos viviendo en otros países, no solamente en diferentes países del mundo, 4.7 millones es el último censo que tenemos nosotros. Y vemos que algunos funcionarios, en vez de ayudar, si ve que hay una crisis en Venezuela, que prácticamente aquí lo que hay es una migración forzosa, aquí no es que los que cruzan el puente van a hacer turismo, no, se van a buscar la forma de sobrevivir. Y algunos funcionarios, que a lo mejor ellos también tienen necesidades, voy a mencionarlo, los funcionarios del SAIME que están trabajando en la frontera, a lo mejor tienen sus necesidades, pero no tienen que cubrir sus necesidades con las necesidades de los hermanos venezolanos que tienen que cruzar la frontera, porque hemos encontrado denuncias que están cobrando $50 o 140,000 pesos. Pero es que cobran por todo, para poder sellar el pasaporte. Bueno, para la tarjeta fronteriza, las personas entonces cobran, entonces de todos lados cobran y cobran. Bueno, no la tarjeta fronteriza no es competencia del funcionario del SAIME, pero la firma, el sello del pasaporte sí es competencia del funcionario del SAIME. Entonces, ¿qué dicen los del SAIME cuando llega el ciudadano común a la cola?
llega la cola, llega a la madrugada y no hay sistema. No hay sistema. Ya enviamos unos trabajos de inteligencia. Entonces, es el retardo que hacen para que la gente cancele. Para que termine de cancelar, porque resulta que yo tengo un boleto, tengo que estar en el aeropuerto, o si voy por tierra, el autobús sale a tal hora, tengo que estar. Entonces, me veo tienen la necesidad y buscar lo que no tiene. Si el venezolano lleva 50 o $100 para ver qué encuentra por ahí en el camino, donde encuentra trabajo, porque se han salido muchos venezolanos, arrancan a caminar y donde encuentren un trabajo y se quedan, no tienen que pagar solo el funcionario del SAIME para que les coloque el sello. Y cualquiera de las dos monedas extranjeras, pues es costoso el pago, porque claro, si no le piden su equivalente. Si son bolívares no reciben, es que son los funcionarios del SAIME, están en la ¿Y por qué ahora no reciben bolívares? Bueno, están en la onda de la economía, y el bolívar, como se evalúa todos los días, pues ellos piden dólares. Entonces, por eso es que ahora no reciben bolívares. No reciben bolívares, reciben $50 o no, 140.000 pesos. Qué dolor da al escuchar eso. Triste. Yo le hago un llamado a los funcionarios del SAIME. Recuerde que la cabulla revienta por lo más delgado. La cabulla revienta por lo más delgado. Y este gobierno, por querer estar bien, los va a meter presos a ustedes por delincuentes. Bueno, pero usted como representante de la frontera tiene que estar pendiente de eso. Sí, hoy empezaron unos grupos a trabajar en filmar y hacer grabaciones, porque tenemos varias denuncias verbales de afectados directamente. Mire, vengo a denunciar que el día tal, ok, le tomamos la denuncia, ahorita vamos a buscar para tratar de buscar más evidencia para presentar esto a instancias donde nosotros veremos a qué instancia vamos a presentarla, porque aquí no hay justicia en este país en este momento, pero son delitos que no prescriben. Y también pues como una injustificada el cierre de la frontera colombo-venezolana, porque todos están sufriendo, también los colombianos que vienen aquí, que hacen vida también en Venezuela, pues tienen que estar... El primer acuerdo que aprobó la Asamblea Nacional, nosotros, fue la apertura de la frontera, porque nunca debió estar cerrada, ni debe estar cerrada. ¿Y qué pasó? Pero el gobierno ignora. El presidente es ignorante, ignora todo. Tan fácil como eso. Ignora lo que se aprobó en la Asamblea Nacional, es la apertura total de la frontera, que nunca debió estar cerrada. Él ignora. Da unos argumentos que ni él se los cree. Que yo recuerdo es primera vez que pasa una cosa de esta situación con los hermanos colombianos. Claro, porque este cierre de la frontera afecta a todos los habitantes, tanto los del lado de allá como los de acá. A los países vecinos. Mire, ¿por qué ven la comunidad internacional ayudándonos tanto en esto? Porque con este cierre de frontera está afectado Brasil, está afectado Colombia. Están en crisis ellos, están en crisis su pueblo, está en crisis porque creció el índice de desempleo, creció el índice de pobreza en esos países vecinos, y culpa por la migración de aquí de Venezuela, por la crisis que estamos viviendo aquí en Venezuela. Repito, la migración que estamos viendo en Puente es forzosa, no es ningún turismo, es forzosa. Se salen los venezolanos buscando cómo sobrevivir. Unos a trabajar para enviar pláticas a sus familiares que quedan aquí, y otros se van con todo su grupo familiar. Bueno, y ahora también lo que se ha presentado es que cuando van al vecino país, entonces los atracan en plena vía, y los venezolanos, pues bueno, cada vez sufren más consecuencias, porque entonces no utilizan el transporte que debe ser, sino los carritos piratas, y se les han presentado inconvenientes desagradables a los venezolanos. Sí, es lamentable, en verdad, lo que están viendo los venezolanos hoy día aquí en Venezuela, y los valientes que se van, algunos se van valientes, otros sí se van a hacer turismo, que son los enchufados del gobierno que han salido de Venezuela, que sacaron el país, se llenaron los bolsillos de dólares y están viviendo en otros países. Lo decía ayer en un programa, yo no comparto, yo felicito y admiro. Aquí tenemos dos tipos de héroes en esta crisis que estamos viendo: los que permanecemos aquí luchando contra la dictadura, pero también los hermanos venezolanos que salen a sobrevivir en otros países. No comparto ni compartiré nunca en los que apoyaron a esta dictadura, los que han apoyado a este gobierno y están saliendo buscando trabajo en otros países. Quédense aquí luchando con nosotros. Ustedes fueron los que ayudaron a que esta dictadura ganara. ¿Por qué no se quedan peleando? Quieren hacerse víctimas ahora en otros países. Hemos encontrado en los censos que hacemos en la Asamblea Nacional tatuados con el nombre del fallecido, y se hacen llamar chavistas terroristas. Hemos visto por lo menos el incremento de los productos de la cesta básica, y por lo menos cada vez que se va a comprar algo, hoy tiene un precio, mañana tiene otro precio y pasado mañana otro. Ustedes como representantes de la Asamblea Nacional, ¿qué han hecho para poder que se normalice la economía en el país? Políticas económicas erradas del gobierno de Nicolás Maduro Moro. Son políticas económicas erradas. Aquí no hay producción. Aquí no hay producción en estos momentos. La única producción que hay la tenemos, a Dios gracias, en el Táchira. Y son los que están surtiendo al país, y en cualquier momento se van a paralizar. ¿Y el SUNDE qué hace con esto? El SUNDE. No, el SUNDE no hay funcionarios. Los funcionarios en todos los entes nacionales, regionales y locales están renunciando porque el sueldo no les alcanza. Esa es la verdad. No hay funcionario para... ¿Dónde ha visto usted fiscalizar? No hay fiscales, eso se acabó.
Eso se acabó. Lo único que está produciendo en Venezuela es aquí los ferieros, lo que conocemos como los ferieros aquí, en La Grita, en el Cobre, en unas partes de Mérida, y se van a parar. Oye, dice, las tierras producen, ellos compran los fertilizantes al costo que sea y se los sacan a las hortalizas. Pero ¿qué nos decían ellos la semana pasada en Caracas, en una reunión que sostuvimos con ellos? Se van a paralizar es por el transporte, porque a ellos, dueños de tierra, les sirve, porque trabajan con sus manos la tierra y producen con sus manos, ¿verdad? Pero el transporte no les da la base. No le da la base el flete, lo que le cobra una gandola de aquí a Caracas, por ejemplo, no le alcanza ni para comprar un caucho. Y se expone en la carretera que siempre, no hay un viaje que no sea atracado. Y se expone a que los municipios que llegan de Caracas los obligan a que tienen que meterse para un barrio, una jornada del PSUV. Y allá en esa jornada los choros son los que mandan, los malandros, los colectivos dicen, ¿a cómo venden? No, ahí no es rentable para ellos. Eso, en cualquier momento se va a parar completamente el país, porque los productos únicos que están produciendo se van a tener que parar, no porque quieran, sino la situación los va a llevar a paralizar. Diputado, todo. Pero entonces, ¿qué está esperando el presidente Santos de Colombia y Nicolás Maduro por Venezuela para la reapertura de la frontera colombo-venezolana? No, es Maduro, Santos, la frontera de Colombia, repito, y eso tiene que estar claro. La frontera, el gobierno de Colombia nunca nos ha cerrado la frontera a nosotros, al contrario, nos han ayudado a nosotros, porque los alimentos que se están consumiendo en el Táchira y en la mayoría de estados del país son de Colombia. El gobierno de Colombia nunca ha cerrado la frontera la tiene cerrada el gobierno de Nicolás Maduro Moros. ¿Deberían trabajar juntos? ¿Y por qué crees que lo ha propuesto el gobierno colombiano? El gobierno de Colombia ha propuesto, vamos a aperturar la frontera. Entonces, ¿cuál fue la propuesta que pasó Nicolás Maduro, que se la trancamos nosotros el año pasado? Vamos a abrir un corredor fronterizo. ¿Cuál era la finalidad del corredor fronterizo? La habilidad de corrupción que tienen estos comunistas. El corredor fronterizo abría el puente hasta la estación de servicio internacional, para que solamente los carros colombianos surtieran en las estaciones de servicio internacional para poder comprar el combustible a precio internacional. Ese era todo el beneficio, el beneficio para los enchufados del gobierno. Y por eso no se permitió. La Asamblea Nacional le solicitó al gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, que no solicitara la apertura de ese canal fronterizo, como lo quiso llamar Nicolás Maduro en su momento. Esa es la verdad. Entonces él quiso tapar de que es el gobierno de Colombia. No, el gobierno de Colombia ha propuesto lo que siempre ha estado, una frontera abierta para paso vehicular, todo lo que sea, como siempre había sido, hasta antes del 2015. Y entonces, ¿cuál es la solución diplomática para este problema tan grave? Nicolás Maduro Moros, que aperture la frontera. Todo depende de él. Nicolás Maduro Moros, no hay más. La Asamblea Nacional, el pueblo de Venezuela cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional, porque lo hemos hecho público en nuestras sesiones, aprobando la apertura inmediata de los puentes fronterizos de Venezuela. Sí, ¿ustedes se han reunido con el presidente? Con comisiones que él ha enviado. Bueno, pero ¿por qué con comisiones y por qué no hablan ustedes directamente? Nosotros no tenemos ningún problema. Para que hablen sobre la parte fronteriza, el salario de ustedes, que también... Nosotros no tenemos ningún problema, pero él no ha dado la cara. Él nos entregó el primer año memoria y cuenta, y no volvió a presentarse a la Asamblea Nacional, porque no le gusta que le digan las verdades en la cara, y en la Asamblea Nacional, como representante del pueblo, le decimos la verdad en la cara al presidente. Hacemos nuestro tercer corte comercial y ya volvemos con más de la entrevista de la semana con Sandra y Neisa, y nuestro invitado en el día de hoy, el diputado Franklin Duarte de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Miren, me están esperando para allá. Más de la entrevista de la semana con Neisa y Sandra, y con nuestro invitado en el día de hoy, el diputado Franklin Duarte por el partido COPEI. Y bueno, vamos a conversar en esta parte, en este segmento, ya en el último segmento en el día de hoy, sobre los problemas que se están presentando ahorita aquí en el estado Táchira con estos apagones de luz. A cada rato, ayer por lo menos, se fue la luz a las 12 del mediodía, llegó a las 4 y se volvió a ir a las 4:15 y llegó a las pasadas las 11 de la noche. Entonces, situación bastante difícil que se está viviendo en el estado con tantos apagones. Ustedes, como representantes de la Asamblea Nacional, ¿qué solución van a buscar ustedes para el pueblo venezolano? Bueno, la próxima semana, por cierto, el próximo martes, en la sesión del martes, vamos a debatir el tema sobre Corpoelec, porque resulta que son 5 estados, es Trujillo, Mérida, Zulia, Barinas y Táchira. Son 5 estados, pero ¿qué es lo grave de esta situación? Nosotros no estamos de acuerdo con
con un país petrolero como Venezuela que exista un racionamiento. Pero como sabemos que este gobierno en 20 años no invirtió un bolívar en Corpoelec y en nada, invirtió un bolívar, bueno, todo tiene una Entonces vida, se presentan los daños. todo tiene una vida útil y por eso ahí estamos viendo los resultados de ellos. Pero como ahora presentaron ellos un racionamiento, no lo están cumpliendo, porque resulta que el racionamiento que ellos presentan se va para el sector, por decir, para el municipio Junín se va 4 horas en la mañana, perfecto, se va 4 horas en la mañana y usted planifica para la tarde, pero resulta que dentro de su insolencia este gobierno y de Corpoelec, en la tarde se vuelve a ir la luz. Y lo más grave, en la noche se vuelve a ir y en la madrugada cuando se separa tampoco hay luz, o sea, no hay luz, estamos a oscuras todos los días en el Táchira. Por eso la próxima semana, el martes, vamos a presentar en un punto para el debate lo que es el tema de Corpoelec en Venezuela, porque el problema es en toda Venezuela, pero nosotros defendemos al Táchira porque es nuestro estado. Claro, estamos hablando ahorita de nuestro estado. Así es. Diputado, vamos a hablar un poquito del bachaqueo. ¿Qué es el bachaqueo? El bachaqueo lo generó el gobierno comunista de Nicolás Maduro Moros y el cartel del PSUV. Eso lo generaron ellos. Mira, diputado, facilismo. Escuche algo. Nos llega un mensaje donde dice: estoy viendo el programa y me gustaría que lo dejaran salir al aire para de esta manera ver una medición. Y yo quiero denunciar sobre los policías, llámese nacional o municipales, que pasan por las bombas a las 2 y 7 a cobrar su parte de bachaqueo de gasolina. Lo que estaba diciendo Neisa, el 2 y bachaqueo. 7. En la madrugada no hay estaciones de servicio abiertas aquí en... bueno, Sí, a menos que no explicó bien la persona que envió el mensaje. no se le entiende al oyente, al que envíen bien los mensajes, con mucho... Si me permite, por supuesto, usted que son en el programa, se les puede responder con mucho gusto. Y investigar si hay que investigar a los cuerpos de seguridad. Yo he sido un denunciante crítico de los cuerpos de seguridad, que ahorita están viendo ellos hasta hace poco. Bueno, tú eres presidente con de el la gobierno subcomisión de asuntos policiales. Yo soy el presidente de esa comisión. Pero nosotros hasta hace poco veíamos que los cuerpos de seguridad apoyaban al gobierno. Ahorita la crisis les llegó a las familias y a los funcionarios de los cuerpos de seguridad, porque solamente los jefes son los que siguen enchufados recibiendo dólares del gobierno. Pero el funcionario del jefe para abajo ya están los uniformes les quedan bailando porque están flacos, porque su familia no tiene que comer. La crisis les llegó, les tocó la puerta de su casa. Y ahorita ellos son unos más de nosotros. Que hay abusadores, sí hay abusadores en los diferentes organismos de seguridad, llámese Fuerza Armada Nacional, llámese cualquier cuerpo policial. Eso existe. Y eso ha existido toda la vida. Que aumentó la corrupción ahorita porque este gobierno comunista lo que sembró aquí fue corrupción. Como ellos son expertos, doctores en corrupción, pues todo el mundo es fácil, el facilismo, y mejor soy corrupto que corrupto me va mejor. Ese es el requisito para ser del PSUV, ser corrupto, ser bandido. Pero entonces, siguiendo con el bachaqueo es una causa o una consecuencia de la escasez? Una consecuencia de las malas políticas económicas que tiene este gobierno. El ciudadano común, María Parada va y compra una paca de harina, creo que vale 25 bolívares o 30 bolívares, hace una cola de todo el día en el supermercado, y entonces como no tiene otro ingreso, va y la venden 250 bolívares y le están quedando 200 bolívares. El bachaqueo es una consecuencia de las malas políticas económicas de esta dictadura. Pero también el bachaquero se ve como una solución, por ejemplo, una solución al tú no ir a hacer cola. También es una solución a que consigue los productos. El facilismo. ¿Por El qué? facilismo que creó este gobierno, el facilismo. Yo no trabajo, yo no voy a cumplir mis 8 horas diarias que establece la ley del trabajo, mis 8 horas diarias en una oficina por un sueldo mínimo, sino voy un día, hago cola y me compro una harina y un arroz, y entonces ahí hago yo un mes de trabajo. Y espero que este gobierno comunista me deposite los 700.000 bolos o la pensión de 300.000 bolívares. Ese es el facilismo. Suma varias pensiones que está dando el gobierno. Sí, pensiones, pero que no alcanza, a la hora no alcanza para nada. ¿Para qué alcanza 300.000 bolívares? Una paca de harina. ¿Para qué alcanza 700.000? Una paca de harina y Pero una ¿no paca crees de arroz. que ese aporte que da el gobierno nacional podría como dar un mejor ingreso al salario mínimo de todos los trabajadores de la empresa pública? Pública, mire, y no solo pública, privada, porque eso es menos de una gota de petróleo. Aquí tuvo la mayor riqueza, el dinero más grande que ha entrado a Venezuela ha sido en estos 20 años de gobierno. Fácilmente este gobierno, si hubiese sido más inteligente y no hubiese sido tan bruto e ignorante, no hubiese podido regalar a todos los venezolanos plata, petróleo, y tiene el país no con la crisis que estamos viviendo, y se mantiene en el gobierno, pero no, se llegaron fue a robar, a desangrar, a robarse todo el dinero y a no invertir en nada, porque ahí está, el petróleo bajó la producción. ¿Y por qué bajó la producción? Porque tampoco se le invirtió nada a la maquinaria. La mano de obra profesional se fue del país. Pero también dicen que el bachaquero
es uno de los principales problemas de la escasez que existe No, la escasez actualmente porque en no hay Venezuela. producción. La escasez porque no hay producción. No es la culpa de los bachaqueros. Primero, con una paca de harina que un bachaque, que una ama de casa compra, un mototaxista compra para ir a revenderla, una paca de harina va a alimentar, por ejemplo, hablando del Táchira, 800.000 tachirenses. La poca producción de víveres en Venezuela la están pasando los altos generales por los puentes que están cerrados. Ahí. Ellos quieren tapar que el bachaqueo es el que tiene la escasez. No, no es el bachaqueo. Las gandolas que ellos le solicitan a la empresa Polar, que tiene que enviarle las gandolas de harina pan, porque si no va y la expropian y la quitan y le llegan al ministerio de los CLAP. No, ellos llegan a gandolas de harina y así como llegan las pasan por toda esta zona. Cuando usted menciona Esa la parte de los CLAP, ¿por qué hay algunos sectores que no son tomados para que puedan recibir el CLAP? Por decir algo, la gente de la parte alta de la ciudad viven en urbanizaciones, no tienen derecho a tener una caja de CLAP, pero son venezolanos. Bueno, yo le digo a los señores, a los amigos de la parte alta que no están perdiendo nada, porque una caja de CLAP cada siglo, cada año, tienen que esperar una elección. Esa caja CLAP es electorera. Cuando hay una elección es que le llega una caja CLAP, no se están perdiendo nada. Primero, vea las denuncias que hemos hecho de la Asamblea Nacional, el tipo de leche. Eso no se puede consumir porque hay ya cuántas personas han fallecido por el consumo de esa leche mexicana. ¿Y por qué ahora falta tanto la leche que nosotros estábamos acostumbrados antes? Me acuerdo que uno se daba el gusto de decir, yo quiero Camprolá, quiero la campiña, quiero tal, y ahora ¿por qué no lo vemos? Mire, en el cobre, el difunto expropió una finca de las más grandes que producía leche. Ahí está abandonado. Ahí está abandonado, así como todo lo que expropiaron lo abandonaron. Aquí no hay producción de nada, la leche, el café. En Rubio era un municipio exportador de café, Alemania, Italia. Expropiaron eso, ya está eso abandonado. Yo vivo en Rubio, está eso abandonado, eso está desmontado. Ya el monte pasa las instalaciones donde se producía café que salía a Alemania e Italia. Diputado, O sea, ¿y qué pasó con la ley que anunció el presidente Nicolás Maduro para erradicar el bachaqueo? Él es el presidente, pues él no es ningún legislador, él no es las leyes es la Asamblea Nacional. Es tostado, eso en sus locuras dictatoriales, autoritarias, que habla cosas que ni él sabe qué es lo que dice. Pero... Eso es una ley X que nadie ¿Y la qué opina nadie usted, sabe. diputado, sobre los colectivos? Los colectivos son grupos armados al margen de la ley y son grupos que están controlando a la Fuerza Armada Nacional y los cuerpos policiales. Si la Fuerza Armada Nacional y los cuerpos policiales no se amarran, no se abrochan el correaje, lo que se llama el correaje, sus armas de reglamento a enfrentar los grupos irregulares, preparen para que entreguen los cuarteles. Porque los cuarteles los va a tomar los colectivos así en la forma en cómo van. ¿Y cómo? Porque ya los colectivos no respetan los cuerpos de seguridad. Y los cuerpos de seguridad se ven sumisos, Claro. están por no querer competir contra las altas esferas del gobierno, que Y son los que ahora apoyan. están cobrando. a esto, Y pero el quieren- pronunciamiento cobran que de los hizo- ministerios. y Ellos son nómina de los ministerios. La gobernación tenía un poco de colectivos cobrando, ahorita lo pasaron a un ministerio. Y el pronunciamiento que hizo el ministro Padrino López con respecto a los colectivos. Mostró debilidad. ¿Por qué no hizo nada? Un procedimiento mediático. Populismo. El populismo puro de un gobierno comunista. Él no tenía que decir nada, él tenía que salir porque es el comandante general de la Fuerza Armada Nacional. El comandante general no es el ministro de la Defensa, es el ministro de los 4 componentes que forman la Fuerza Armada Nacional. Él tenía que agarrar esos componentes, llamar al usurpador, porque es usurpador Ernesto Reverol, él lo destituimos nosotros el cargo como Ministerio de Interior y Justicia, los cuerpos policiales, los cuerpos militares y apresar ¿Y ustedes se estos han reunido colectivos. con el ministro de la Defensa? ¿O tampoco Él los no ha atendido? asistió el año pasado. ¿Y Él ustedes? lo hemos llamado a comparecer ante la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Defensa y Seguridad y a través de la Comisión, a través de la plenaria y ¿Y no se ha ustedes por qué no presentado. le llegan a la oficina? Somos un poder y nosotros oficiamos, todo está por escrito. ¿Y cree que sí? Él está violando la Constitución, él sabe lo que viene, por eso es que él es uno de los más enamorados a que Maduro se mantenga, porque es uno de los grandes delincuentes y culpables de lo que está pasando en Venezuela y él sabe que hay delitos por los que él está denunciado que no prescriben. ¿Y cree, ya para finalizar, cree usted que sí actuará el ministro de la Defensa, Padrino López, en contra de los colectivos para erradicarlos? No, eso fue un show mediático, ya hubiese actuado. Si quisiera actuar, son 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional, son 5 grupos policiales, 6 grupos policiales. No van a armar un grupo para combatir, por ejemplo, en el 23 de enero 200 delincuentes en Caracas, por lo menos aquí en el Táchira, no van a ser capaces de combatir 100, 200 delincuentes armados al margen de la ley. No hay intención de sacar estos grupos irregulares. Bueno, diputado, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y será hasta una nueva oportunidad cuando estaremos nuevamente con ustedes en la entrevista de la semana con Sandra y Neisa. No me queda más que despedirme y desearles un excelente fin de semana. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.